Bienvenidos a Cultura en el Mundo. Hoy viajamos al comienzo del siglo XIX, a una de las épocas más dramáticas y decisivas de la historia de España, la invasión de Napoleón y la Guerra de la Independencia, que se desarrolló entre 1808 y 1814. Europa entera estaba en guerra. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, había expandido su imperio a lo largo del continente. Solo Inglaterra y Portugal ofrecían una resistencia firme. España, aunque oficialmente aliada de Francia, era un país debilitado internamente. La monarquía borbónica encabezada por Carlos IV sufría una profunda crisis. El rey estaba más preocupado por la caza y el ocio que por gobernar, y la corte estaba dominada por intrigas y divisiones. El válido Manuel Godoy, conocido como el Príncipe de la Paz, era odiado por gran parte de la nobleza y el pueblo. En 1807, Napoleón convenció a Carlos IV y a Godoy para firmar el Tratado de Fontainebleau. Según este acuerdo, las tropas francesas podían atravesar España para invadir Portugal, aliado de los británicos. Pero lo que parecía una alianza resultó ser una trampa. Francia fue ocupando poco a poco ciudades españolas estratégicas: Pamplona, Barcelona, Burgos, Salamanca. El ejército francés se desplegaba por la península con la excusa de pasar hacia Portugal, cuando en realidad preparaba la invasión. En marzo de 1808 estalló el motín de Aranjuez. Una parte del pueblo y la nobleza, descontentos con Godoy, presionaron para que Carlos IV abdicara en su hijo Fernando VI. Sin embargo, ni Carlos ni Fernando tenían ya el poder real. Napoleón aprovechó la situación y convocó a la familia real en Bayona, en Francia. Allí, mediante presiones y engaños, logró que ambos reyes renunciaran a la corona. El emperador colocó en el trono español a su hermano, José Bonaparte, al que el pueblo llamaría despectivamente Pepe Botella. La respuesta popular no se hizo esperar. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra los invasores franceses. Fue una rebelión espontánea de artesanos, comerciantes, mujeres y soldados que lucharon heroicamente contra un ejército mucho mejor preparado. La represión fue brutal. Al día siguiente, decenas de madrileños fueron fusilados, un hecho inmortalizado por Goya en su cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo. Ese levantamiento encendió la chispa de la resistencia en toda España. La Guerra de la Independencia había comenzado. Al principio, las tropas españolas regulares no podían hacer frente a los franceses, pero pronto llegarían las primeras victorias. La más importante fue la batalla de Bailén, en julio de 1808, donde un ejército francés fue derrotado por primera vez en campo abierto. Aquella victoria levantó la moral de los españoles y sorprendió a toda Europa. Napoleón, furioso, decidió intervenir personalmente y envió a más de 250.000 soldados para someter a España. Aún así, la resistencia no se detuvo. En ciudades como Zaragoza y Gerona, la población entera se levantó contra el invasor. El sitio de Zaragoza se convirtió en un símbolo de heroísmo. Hombres, mujeres y niños lucharon calle por calle contra las tropas francesas, destacando figuras como Agustina de Aragón, que disparó un cañón en plena batalla cuando los soldados españoles habían caído. Aunque la ciudad fue finalmente arrasada, su resistencia quedó grabada en la memoria del país. Pero más allá de las batallas regulares, surgió una nueva forma de lucha que marcaría la diferencia: la guerra de guerrillas. Campesinos, clérigos, comerciantes y antiguos soldados formaban pequeños grupos que atacaban a los franceses por sorpresa, destruyendo sus convoyes y cortando sus comunicaciones. El término guerrilla se popularizó en esta época y desde entonces se utiliza en todo el mundo. Mientras en el campo se combatía, en Cádiz se reunieron las Cortes de Cádiz. Allí, representantes de distintas regiones redactaron en 1812 la primera constitución liberal de la historia de España, conocida como la Pepa. Esta constitución proclamaba la soberanía nacional, la separación de poderes y reconocía derechos individuales, convirtiéndose en un símbolo de libertad y esperanza. A pesar de su poderío, el ejército francés no lograba controlar toda la península. La guerra se alargaba, resultaba costosa y minaba el prestigio de Napoleón. Además, a partir de 1812, las derrotas francesas en Europa y la intervención de Gran Bretaña, con el duque de Wellington al mando, cambiaron el curso de los acontecimientos.
En 1813, la batalla de Vitoria fue decisiva. El ejército franco-español británico derrotó a las tropas napoleónicas y obligó a José Bonaparte a huir de España. Poco después, los franceses fueron expulsados definitivamente. En 1814, Napoleón, debilitado en toda Europa, aceptó la derrota y retiró sus tropas de la península. El pueblo español había resistido al ejército más poderoso de la época. Fernando VIII regresó al trono entre vítores y celebraciones. Sin embargo, la alegría pronto se tornó en decepción. El monarca anuló la Constitución de 1812 y reinstauró el absolutismo, cerrando la puerta a las reformas y sumiendo al país de nuevo en tensiones políticas que durarían décadas. La invasión napoleónica de España fue mucho más que un conflicto militar. Fue una guerra de resistencia popular, una lucha de un pueblo contra un imperio, y también un laboratorio de nuevas ideas políticas que marcarían la historia contemporánea. Dejó cicatrices profundas, con cientos de miles de muertos y ciudades devastadas, pero también demostró que incluso el ejército más poderoso podía ser derrotado por la voluntad de un pueblo decidido a luchar por su independencia.